Mis queridos amigos y hermanos, nos encontramos de nuevo para seguir estudiando la palabra del Señor. Durante este trimestre estudiaremos la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Pablo está escribiendo esta carta alrededor del año 62 después de Cristo. Se encuentra prisionero en Roma. Sus hermanos de Éfeso es posible que estén un poquito descorazonados por las prisiones de Pablo, así que él escribe esta carta con el objetivo de darles ánimo y de fortalecerlos en el crecimiento cristiano. Así que él decide mostrarles lo que Dios ha hecho por ellos a través de Jesucristo, y lo que les muestra es también para nosotros, porque en Cristo Dios en su amor nos ha llenado de bendiciones espirituales, bendiciones que trascienden el tiempo, bendiciones que soportan la prueba, bendiciones que nos llenan de esperanza, y eso tiene que ser una realidad para nosotros. Pablo, en el capítulo 1 y parte del 2, se concentra en mostrarle a los hermanos cristianos de Éfeso qué bendición Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso allí él comienza a explicar que la más grande bendición es que se haya consumado el misterio de la salvación. Y cuando se dice el misterio, no es porque es algo que está oculto, algo que no se puede entender, sino que sencillamente ha llegado el tiempo de revelar el secreto de Dios para salvar a la humanidad. Dice allí en el verso 1, en capítulo 1, el verso 3, dice: bendito sea el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. El mundo en que vivimos hoy busca bendiciones, y generalmente pues son bendiciones materiales. Y aunque eso tiene su lugar, cuando se trata de Dios, las cosas materiales no son las prioridades, no es lo más importante, porque hay gente que puede malgastar su vida buscando las cosas materiales y a la larga descubrir que ha perdido el tiempo, que su vida se acaba y que lo más importante lo descuidó. Es por eso que Pablo nos habla de que Dios nos da bendiciones espirituales, porque las bendiciones espirituales son eternas, y son eternas en sus resultados, pero esas bendiciones nos afectan hoy de forma positiva, dándonos fe, dándonos esperanza. Dice allí el apóstol en el verso 5 y 6, hablando de las bendiciones que Dios nos ha regalado porque nos ama y nos las ha dado a través de Jesucristo. Versos 5 y 6 dice: por su amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Uno de los primeros regalos de las bendiciones de Dios es que en Cristo hemos sido adoptados como hijos, que nos hemos reconciliado con Dios. Éramos hijos rebeldes, y en Cristo, cuando nosotros aceptamos al Señor, llegamos a ser adoptados por Dios el Padre. Y esa adopción es porque Él nos ama ya. Él nos ha amado siempre. Antes de que nosotros existiéramos, ya Dios nos amaba. Y fuimos predestinados. Lo que implica es lo que Dios ha hecho, la bondad de Dios para salvar al hombre. Es la predestinación que Dios ha hecho para todo aquel que elige a Jesucristo. No es que hemos unos salvos, que unos han nacido salvos y otros perdidos. No, lo que ha dicho es: Dios ha predestinado
a través de Jesucristo, que todo aquel que lo acepte a Él será adoptado como su hijo. Eso es maravilloso, porque somos hijos del Padre Celestial. Es un Padre que nos ama. Ser hijos de Dios, que es lo que Cristo ha logrado. Ahí es algo muy importante. Adoptados. No somos huérfanos en este mundo. En el tiempo del apóstol Pablo, los ciudadanos de Éfeso y los ciudadanos comunes y corrientes del mundo de entonces pensaban que los astros dirigían su destino. Pensaban que los dioses eran quienes decidían por ellos. Ellos no tenían nada que hacer. Sin embargo, el apóstol Pablo muestra otro camino. ¿Y cuál es? Que el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él nos ha dado a Jesucristo y en Él nos ha permitido llegar a ser hijos de Él. Y si somos hijos de Él, eso nos implica que estamos bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su dirección. Y eso tiene que llenarnos de esperanza. Verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Fuimos aceptados por Dios. Y cuando dice aceptados, implica que estábamos en rebelión contra Él. Pero hemos sido aceptados, y dice, por la gracia. O sea, no es que somos hijos porque no los merecemos. No es que fuimos aceptados porque hemos pagado por eso. No, es por la gracia, dice esa parte del verso. La gloria de su gracia, la salvación ha sido pagada en Cristo y yo lo único que necesito es aceptarla como un regalo y aceptado por gracia. Y ahí entonces somos hijos de Dios, aceptados por Dios en Cristo, pero hay más bendiciones que el Señor nos da. Mire lo que dice el verso 7 y 8, dos cosas importantes más que Dios nos regala en Cristo. Dice, verso 7, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este debe ser un verso que debiéramos grabarlo a fuego en nuestra mente. En Cristo hemos sido redimidos y hemos sido perdonados por gracia, redimidos. Eso es algo que hoy casi no entendemos esa palabra. Pero en el mundo grecorromano, donde más de la mitad de la población eran siervos, eran esclavos, el escuchar que podían ser redimidos significaba que alguien pagaba su liberación. El esclavo, el siervo, podía dejar de perder esa condición porque alguien pagaba por él. Pues bueno, aquí por Jesucristo, Jesucristo ha pagado el precio de nuestra liberación. Ya no seré esclavo del pecado, sino que seré libre para seguir a Cristo. Y algo más, dice, perdonados. Vamos a volver a leer ese verso tan impresionante. Dice, en Él tenemos redención por su sangre. Cristo en la cruz pagó mi redención, pero también pagó mi pecado, porque dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La razón por la cual yo puedo ser perdonado es porque Cristo murió por mí, por su sangre. Es cuando dice que la sangre es porque Cristo murió por mí. Y este perdón es dado por gracia. La liberación es dada por gracia. Eso tiene que darnos a nosotros paz, porque puedo ser perdonado en Cristo.
porque puedo ser libre en Cristo. ¿Cuántas personas viviendo literalmente en una prisión se han encontrado con Jesús y han entendido en pleno de su corazón qué significa que hayan sido redimidos, que hayan sido liberados en Cristo? Están allí presos, pero son libres en el Señor. Pues eso es algo que debe ser una realidad para nosotros también. Y eso Pablo se lo decía a sus hermanos de Éfeso. Entonces, liberados y perdonados por la sangre de Cristo y por su gracia. Esa es la seguridad de mi paz con Dios, porque en Jesús Dios me regala esas dos bendiciones. Por eso se dice bendiciones espirituales, bendiciones que tienen resultados eternos. Y esto es algo que hoy, en un mundo lleno de aflicción, lleno de dolor, lleno de injusticia, lleno de temor, de zozobra, se necesita la seguridad de las bendiciones de Dios. Cactas. Eso es fundamental. Sigamos adelante. Hay algo más. Ese capítulo 1 del apóstol Pablo es maravilloso porque nos va hablando de todo lo que Dios nos ha dado por su amor en Cristo Jesús. Y hay algo más que el Señor nos ha dado. Vamos ahí al verso 9 y el verso 10. Dice el verso 9. Él, hablando de Dios, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí nos habla de la revelación del plan de la salvación. Cuando Cristo vino a esta tierra, el hombre conoció a Dios porque Jesús era Dios, porque el carácter de Jesús es el carácter de Dios, pero también nos explicó la salvación, porque la salvación se basa en la sangre de Cristo, es decir, en el sacrificio de Jesús. En torno a la cruz se comprende la salvación del ser humano. Y en Cristo podemos entender que Dios me ama y que ese misterio que fue ese misterio de la salvación que se hizo antes de que nosotros existiéramos, hoy es revelado a través de Jesús. Pero también ocurre algo importante, o sea, ¿cómo es que se descifra ese plan de la salvación? Pues bueno, Dios ha querido reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué cosas? Lo que se perdió, el mundo que se perdió, la humanidad que se perdió, que el Señor restaurará todas las cosas. Y la base de ese plan de salvación es la encarnación, la vida, la muerte, la resurrección, la intercesión, la segunda venida de Jesús y el cielo nuevo y la tierra nueva. En eso se basa el plan de la salvación. La cruz es el centro y todo esto va alrededor para beneficio de la humanidad, pero únicamente para aquellos que aceptan lo que Dios nos dio en Jesucristo. Cuando vamos allí al verso 22 de ese capítulo 1, mire cómo dice el 22. Dice así, mire de las cosas que Dios nos da. Verso 22 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, refiriéndose a Jesús, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y en el capítulo 2, verso 16 dice, y mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos, hizo un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Cristo creó la iglesia. Esa fue la nueva creación de Dios.
porque Cristo, que es la cabeza de la iglesia, en Él invita a todos los seres humanos en que seamos uno solo. Y eso lo entendemos allí en el capítulo 2, versos 13 y 14. Mira cómo dice, hablando en Cristo: Él es pues nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí Pablo se refería a los judíos y a los gentiles. En Cristo se han hecho uno solo. Y eso era algo que impresionaba al mundo grecorromano, como los cristianos, cuando se reunían para hacer los cultos, allí habían esclavos, habían hombres ricos, habían gente que creía distintas cosas, pero ahora se unían en Jesús. Bueno, eso se ha hecho una realidad mayor a medida que avanza el Evangelio. De hace 2000 años atrás, que el apóstol había escrito esta carta, un poquito menos de 2000 años, pero hoy, cuando vemos los miles y miles de personas en el mundo que aceptan a Jesucristo y que se están uniendo, que se unen en la cruz de Cristo, que se unen en Jesucristo, esta verdad se hace más evidente. El blanco, el negro, el rico, el pobre, en Jesús somos uno. En este mundo de tanta injusticia, en Jesús somos uno. Y eso será una realidad plena cuando Jesús establezca su reino, donde Él quiere llevar a los que le aman. Y a través de la iglesia, pues, el Señor quiere seguir explicando el misterio de la salvación, es decir, ese misterio que fue revelado. Pues en Cristo el Señor ha hecho una nueva creación, su iglesia, para que los hombres sean uno, todos iguales. Y eso será una realidad cuando Jesús venga por segunda vez. Mira cuán grande es lo que Dios nos ha regalado en Jesucristo. Pero hay otra cosa más. Si vamos nosotros allí al verso, hablando del capítulo 1, los versos 11 y 12, dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a los propósitos del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dice aquí, tuvimos herencia. Herencia. La herencia de la redención. No importa cuántas herencias te puedan dar en esta tierra, ninguna te podrá dar la herencia de la salvación eterna. Solo eso ocurre por el amor de Dios que nos ha mostrado a través de Jesucristo. Nos dará una herencia eterna. Pero algo también que dice este verso es que nosotros somos herencia de Dios. Y eso es muy interesante, porque cualquiera que tiene una herencia, pues la valora. Y en este caso, si somos herencia de Dios, significa cuánto Dios nos valora, porque Dios es un Padre que nos ama. No es un Padre juez que está a lo lejos, olvidándonos que estamos acá. No, en Cristo Dios nos mostró cuánto nos ama y nos ha dado una herencia eterna, una herencia que está guardada en los cielos para todos aquellos que dejan y aceptan el sacrificio de Jesús para que seamos liberados, para que seamos perdonados, hermanos. Y hay algo más. Vamos allí en el verso 13 y 14. Dice, en Él, refiriéndose, no, fíjate cuántas cosas Dios nos da en Cristo, dice, en Él vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia.
Cuando yo escucho del Evangelio, cuando yo acepto a mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo sella con su presencia en nuestro corazón la aceptación que hemos hecho del Señor, y al sellarnos nos hace ver que somos pertenencia de Dios y que somos protegidos de Dios. Pero aquí hay algo más, dice, que es, hablando del sello de la presencia del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, que es la garantía, es el anticipo, es el pago inicial. Hoy podemos comenzar a disfrutar de las bendiciones espirituales que nos darán fuerza para ir adelante en las vicisitudes de esta vida, y nos dará esperanza en medio del dolor, sabiendo que tenemos una herencia eterna que Dios nos ha dado en Jesucristo. Recuerda, el que el Espíritu Santo haya sellado a los que le aman es anticipo y garantía de que todo lo que Dios ha prometido para los hijos de Él se cumplirá. En Cristo, liberados, perdonados, herederos, hijos, pertenecientes a su pueblo, la iglesia, pertenecientes a un grupo que son uno en Cristo para salvación eterna. Y esa garantía la tenemos porque el Espíritu Santo está sellando nuestras vidas. Cuán consolador debe haber sido estas palabras para los efesios, y hoy tiene que ser consolador para nosotros. Hoy, donde el mundo busca las cosas materiales, se nos muestra que las realidades eternas, que las realidades espirituales son superiores a lo que vemos. Y en ese Dios amante y en ese Jesucristo entregado es en quien debemos confiar para que la salvación vaya haciéndose una realidad en nuestras vidas. Queridos hermanos y amigos, les voy a invitar para que oremos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias porque en Cristo nos has dado todas estas bendiciones espirituales. La salvación, que implica adopción, aceptación, liberación, perdón, herencia, sellamiento, protección, dirección y, Señor, la garantía de que todas estas cosas llegarán a su feliz término cuando Jesús venga por segunda vez. Todo esto lo agradecemos únicamente en el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.